rendimiento de este ETF en los últimos 10 años ha sido de un 31% de forma anual. ¿Qué son los ETFs apalancados? ¿Cómo funcionan? ¿Cuándo pueden ser útiles los ETFs apalancados? ¿Cuáles son los riesgos de invertir en un ETF apalancado? ¿Podemos perder todo nuestro dinero cuando invertimos en un ETF apalancado? ¿Y cuánto podemos llegar a ganar de más invirtiendo en un ETF apalancado? Son muchas las preguntas sobre los ETFs apalancados y hoy te voy a hablar de todo esto y te voy a enseñar cuáles han sido los mejores ETFs apalancados en los últimos 10 años. Empecemos desde el principio y supongamos que hoy el S&P 500 sube un 1%, pero un ETF apalancado por 2 que replica el S&P 500, en lugar de subir 1%, sube un 2%. O si es apalancado por 3, sube un 3%. Pero también, si el S&P 500 cae un 1%, tu inversión va a caer un 2% o inclusive un 3% si estás apalancado por 3. Un ETF apalancado es como ponerle turbo a tu inversión. Si el mercado sube, tu inversión sube. Si el mercado baja, tu inversión baja. Y puede bajar el doble o el triple dependiendo de cuánto apalancamiento tengas. Pero ojo, si el S&P 500 en un año sube un 20%, no necesariamente el ETF apalancado va a subir un 40% o un 60% si es apalancado por 3. Porque estos ETFs apalancados funcionan con apalancamiento diario. ¿Qué significa esto? Que esa multiplicación se aplica cada día, no es acumulativo. Entonces, si en un día sube y al siguiente día baja, el resultado no es tan obvio como parece. Ahí la matemática se empieza a enredar un poco y muchas veces terminas perdiendo dinero por no entenderlo. Incluso si el mercado empieza la semana en un nivel y termina la semana en ese mismo nivel, puedes terminar perdiendo dinero. Y esto en YouTube muy pocas personas lo explican, pero yo te lo voy a explicar de una forma sencilla. Pasemos a la pantalla. Les quiero enseñar esta gráfica porque aquí podemos notar cómo el BOO, que es un ETF que replica al índice del S&P 500, el rendimiento de este ETF en los últimos 5 años ha sido de un 92% aproximadamente. Entonces, pues uno dirá, listo, si este ETF ha tenido un rendimiento del 92%, el ETF apalancado por 2 debería tener un rendimiento aproximadamente del 184%. Si nosotros nos vamos a ver en 5 años, este rendimiento se ha venido cumpliendo. Por ejemplo, aquí vemos que el BOO ha tenido un rendimiento de un 92%, mientras el SOO ha tenido un rendimiento del 189%, más del doble. Pero vamos a ver, por ejemplo, a un año, o sea, es decir, en los últimos 12 meses, ¿cuál ha sido el rendimiento del S&P 500? Un 9.16%. Entonces, lo normal sería, o lo que toda persona pensaría, es que el apalancado por 2, su rendimiento tendría que ser de un 18% aproximadamente. Pero si nosotros nos vamos a ver, notemos que el índice de referencia tiene un rendimiento de un 9.16%, pero el ETF apalancado también tiene un rendimiento de un 9.43%. Y no nos quedemos aquí, vámonos por ejemplo al último año, es decir, al 1 de enero de 2025 a la fecha, hasta la fecha de hoy, el momento en el que estoy grabando este video. El índice, el S&P 500, ha tenido un rendimiento de un 1.65%. Uno creería, pues bueno, el rendimiento del apalancado sería el doble, o más de un 3%. Si nos vamos a ver el rendimiento del apalancado, está en negativo, menos 1.93%. El apalancado va perdiendo dinero en este momento. Y ustedes aquí se preguntarán, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el apalancado por 2 no se mueve igual o no se mueve el doble de lo que se mueve el S&P 500? Y ya lo vamos a ver en esta gráfica. Vamos a suponer que vamos a invertir en un ETF con un valor de $100. Listo. Y el primer día ese ETF sube un 5%. El segundo día sube un 5%. Quiere decir que ha subido aproximadamente un 10%. Pero el tercer día cae un 10%. Y luego vuelve a caer un 5%. Y por último termina subiendo un 5%. Ustedes
¿Qué me dirían aquí? Respondan allá, todos los que están viendo este video. ¿Cómo finalizaría la semana? ¿Cuál fue el rendimiento del índice durante esta semana? ¿Cómo finalizó? Y el ETF apalancado por 2, pues hace el doble. En el día lunes, como este subió un 5, este subió un 10, este subió un 10 aquí, como aquí cayó un menos 10, este cayó un menos 20, como este cayó un menos 5, aquí cayó un menos 10, y como este el día viernes subió un más 5, aquí sube un más 5. Quiero que me respondan cómo terminaría el rendimiento de estos índices. Y vamos a ver algo importante en la siguiente gráfica, y es que el rendimiento como tal no es positivo. Si nosotros vemos aquí, o sea, si nosotros vemos esta gráfica, el rendimiento termina siendo negativo, pero aún más para el ETF apalancado. El índice terminó con una pérdida de un menos 1.02% y el ETF apalancado terminó con una pérdida de un menos 4.17%. Ustedes se preguntarán, Juan, ¿cuál es la razón? Y en esta tabla lo podemos ver. El día lunes subió un 5%, listo. Y si el ETF tenía un valor de $100, finalizó su precio ese día en 105. Mientras en el apalancado por 2, como subió un 10%, su precio terminó en 110. Pero notemos que, por ejemplo, el día martes subió un 5%. Si a 105, que es el precio actual, le sumamos un 5%, el precio termina en 110,25 y este termina en 121. O sea, el 10% de 110 es 11, termina en 121. Y aquí podemos ver que este día cayó un 10%. Un 10% de 110.25 termina en 99.23 y este termina en 96.8. Cae un 5% de 99, termina en 94 y sube un 5% de 94, termina en 98, mientras este termina en 95. Lo que quiere decir que finalizando la semana, el ETF apalancado terminó con un valor de $95.83 y el ETF, el índice de referencia, terminó con un valor de $98.98, terminando con una pérdida de menos 1% y terminando con una pérdida de menos 4%. Ustedes aquí me dicen, Juan, ¿esto por qué pasa? Y es que básicamente cuando un activo cae un 5%, tiene que subir más de un 5% para recuperar su valor original. Yo aquí les tengo una tablita, o sea, si la pérdida de un activo es de un 5%, para recuperar ese valor en el que estaba inicialmente, no tiene que subir un 5%, tiene que subir un 5.26%. Tiene que subir 0.26% más. Si cae un 10%, en este caso el ETF apalancado, mientras este cae un 5%, este va a caer un 10%. Ojo, porque tendría que subir un 11.11% para recuperar la pérdida. Si sube un 10%, sigue estando en pérdida. Si cae un 20%, no puede subir un 20% para recuperar, tiene que subir un 25%. Si cae un 30%, tiene que subir ya un 42%. Si cae un 40%, tiene que subir un 66%. Si cae un 50%, ya tiene que subir un 100%. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que un ETF valía $100. Listo. Pero cae 50, queda en $50. O sea, para volver a $100, tiene que subir $50, lo que estos $50 representaría el 100% del precio actual al que había retrocedido ya. Entonces, por esta razón es importante entender que un ETF apalancado funciona muy bien en mercados alcistas y entre menos volatilidad haya, mejor. Si el mercado empieza a subir continuamente, al ETF le va a ir súper bien. Pero si el mercado entra en un periodo lateral y un día sube, otro día cae, un día sube, otro día cae, un día sube, otro día cae, ese ETF va a terminar en pérdidas. Y si por ende, por varios días consecutivos sigue cayendo, va a caer mucho más que el índice de referencia y se vuelve más difícil recuperarse. Y ahorita lo vamos a estar viendo. Ahora, una pregunta que nos debemos hacer todos. ¿Se puede perder todo el dinero en un ETF apalancado?
La respuesta corta es sí. Hay escenarios donde puedes perder todo el dinero que has invertido en un ETF apalancado. Y no lo digo por asustarte, sino para que entiendas bien cómo funciona esto. Cuando usas apalancamiento, estás amplificando todo, tanto las subidas como las caídas. Entonces, si estás invirtiendo en un ETF apalancado por 2 del SP500 y este índice llega a caer, ojo, en un solo día, esto es importante, un 50%, al fondo lo van a liquidar y tú vas a perder tu dinero si estás apalancado. Ahora, pasa lo mismo si estás apalancado por 3 y el fondo llega a caer en un solo día un 33%, 33 por 3 o 99%, van a terminar liquidando el fondo y tú vas a perder el dinero. Ahora, las probabilidades de que esto pase son mínimas. Por ejemplo, la caída más grande en la historia del SP500 ocurrió el 19 de octubre de 1987. Un día que pasó a la historia como el lunes negro. Este día, el SP500 cayó un 20.47% en un solo día. Ni siquiera si hubieras estado apalancado por 3, hubieras perdido tu dinero ese día. Por eso te quiero decir que aunque la probabilidad es muy baja de que pierdas tu dinero, el riesgo siempre va a existir en estos ETFs. En esta gráfica lo que les quiero mostrar es que para que se liquide un fondo y ustedes pierdan su dinero, pues un ETF apalancado por 2 tendría que caer en un solo día 50% para que este ETF se liquide. Listo. Y si es un ETF apalancado por 3, tendría que caer un 33.3% en un solo día para que este ETF se liquide. Ahora, esto la verdad es que puede ocurrir, nunca ha ocurrido. De hecho, no han liquidado ETFs por riesgos extremos, han liquidado ETFs quizá porque son fondos muy pequeñitos, no hay mucho volumen, no hay mucho interesado en invertir en esos ETFs, terminan liquidando esos ETFs, pero ETFs de fondos grandes no los han terminado liquidando por riesgo extremo, o sea, por pérdidas extremas en un solo día. Sin embargo, aunque la probabilidad de que esto suceda es muy baja, tienen que tener en cuenta de que existe esa posibilidad. Ahora, ¿qué pasaría si este ETF no cae de golpe, sino que empieza a caer de a poco? Si empieza a caer de a poco, pues es difícil de que ese ETF se liquide. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, que si el ETF empieza en un precio de 100 y cae un 2%, es decir, el apalancado estaría cayendo un 4%, el ETF terminaría en $96. Pero al otro día cae un 4%, sobre este 92% termina en $88. Luego cae otro 4%, sobre este 88% termina en $84. Luego terminaría en 81, 78, 75. Y pues esto sería un caso bien particular. Pocas veces va a suceder de que un índice como el SP500 caiga días seguidos y días seguidos. Tendría que caer, esta tabla se extiende a más de 150 días para que este ETF valga prácticamente cero. Entonces, pues nada, o sea, si el ETF lo que está haciendo son caídas pequeñas día tras día, difícilmente va a llegar a ser liquidado. De hecho, les digo que en la historia de los ETFs apalancados no han tenido que liquidar un ETF por riesgos extremos, caídas extremas, pero sí que los han liquidado por falta de inversionistas en ese ETF. Y tampoco ha sucedido con fondos grandes, han sucedido con fondos bastante pequeños, que ahorita lo vamos a ver. El SP500 versus el ETF SO, que es un ETF del SP500 apalancado por 2. Yo les quiero traer esta tabla para que ustedes vean el comportamiento y la diferencia entre un ETF apalancado y el índice como tal. Vamos a ver los últimos 10 años. Por ejemplo, en el 2015 el SP500 en verde estuvo subiendo un 5.52%, pero el SO, que es el ETF apalancado por 2, tuvo pérdidas de un menos 1.08%. En el 2016 el índice subió un 6.89%, mientras el ETF apalancado subió un 21%. ¿Esto a qué se debe? A que en el 2016
la tendencia fue alcista y hubo poca volatilidad. En el 2017 el índice subió un 27%, el apalancado subió un 44%. En el 2018 el índice cayó un 0.01%, el apalancado cayó un menos 14.44%. En el 2019 el índice subió un 31%, el apalancado subió un 63%. En el 2020 el índice subió un 33%, el apalancado subió un 21%, mucho menos. ¿Y esto a qué se debe? A que hubo mucha volatilidad durante ese año y los mercados estuvieron retrocediendo y tuvo que haber subido mucho más para haber superado el índice. En el 2021 notemos que hubo una gran diferencia, el índice subió un 32% y el ETF apalancado subió un 60%. Aquí podemos ver en el 2022 cayó un 29%, mientras el apalancado un 38%. Por eso, invertir aquí tienen que saber en qué momento lo van a hacer. En el 2023 este subió un 23%, mientras el apalancado un 46%. En el 2024 cerró en un 36% el SP500, mientras el apalancado subió un 43.82%. Ahora, ¿cuándo tendría sentido invertir en ETFs apalancados? Mira, yo en lo personal no los tendría en cartera de forma permanente. No son activos para uno casarse con ellos, pero sí creo que pueden ser útiles en momentos muy puntuales. Por ejemplo, cuando los mercados están en el piso y han habido correcciones importantes, cuando todo el mundo tiene miedo y se empiezan a ver oportunidades claras. Te voy a poner un ejemplo. En el 2020, cuando los mercados se desplomaron por el COVID, recordemos que los mercados tuvieron una gran caída en marzo de 2020. O por ejemplo en el 2022, cuando los mercados cayeron por la subida de tasas de interés. En esos momentos el SP500 llegó a caer alrededor del 30%, tanto en el COVID como en el 2022. Y ahí sí, con una buena lectura del entorno macroeconómico, podría tener sentido aprovechar los ETFs apalancados, siempre con una buena gestión de riesgo. Porque normalmente, después de estas caídas, los mercados tienden a recuperarse con el tiempo y uno podría aprovechar esa recuperación apalancándose por dos, por ejemplo. Ahora, hay que tener en cuenta algo claro. Las condiciones del mercado deben de ser favorables para uno invertir en un ETF apalancado. Deben de haber señales de recuperación en los mercados, que la inflación no esté subiendo, que los bancos centrales no estén subiendo o estén por subir tasas de interés, y que el panorama acompañe. De esta manera sería un muy buen momento para invertir en ETFs apalancados. Ahora, algo importante, no es entrar y olvidarse. Esto no es comprar y dejarlo para toda la vida. Aquí es entrar, tener un objetivo claro y salir del ETF apalancado. Por ejemplo, tu objetivo puede ser salirse cuando el índice recupere lo perdido. Supongamos que el SP500 estuvo cayendo, compras en la parte de abajo y cuando empiece a subir recupere esa parte, ahí nos salimos. Se trata de aprovechar el movimiento, no de quedarse atrapado en una nueva caída. ¿Cuáles son los ETFs apalancados más populares que hay en el momento? Aquí les voy a empezar a presentar los más populares tanto del SP500 como del Nasdaq, apalancados por 2 y apalancados por 3 para que ustedes lo conozcan. Y empecemos con el ETF SOO, que es un ETF que está apalancado por 2 del SP500. Yo les voy a dejar los links de la página donde ustedes pueden venir, consultar toda la información sobre este ETF. De hecho, ustedes pueden aquí descargar como toda la información. Aquí pueden conocer cómo funciona el ETF, cómo está constituido. Ustedes aquí de hecho pueden ver todo lo que es el reporte y el historial de este ETF. Ustedes aquí lo pueden venir a ver. Realmente les recomiendo que vengan, que lo estudien, porque aquí van a terminar de aclarar todas las dudas sobre los ETFs apalancados. De hecho, si ustedes ven, aquí nos muestran cuál ha sido el rendimiento de este ETF en los últimos años. Por ejemplo, en los últimos 10 años, el rendimiento promedio anual ha sido de un 18%, lo que quiere decir que en promedio, en los últimos 10 años, el ETF apalancado por 2 del SP500 ha sido de un 18%, mientras del índice referencia, quiere decir sin apalancamiento, ha sido como del 12%. Notemos que
no es que se esté multiplicando por 2 cada año, pero sí está teniendo un mejor rendimiento que el mismo SP500. En los últimos 5 años ha tenido un rendimiento de un 24%, en los últimos 3 años, ojo, un rendimiento promedio, es decir, cada año en promedio ha dado un 24%, en los últimos 3 años cada año en promedio ha dado un 18%, el último año, en los últimos 12 meses el rendimiento fue del 15%, el último año, o sea, del 1 de enero al día de hoy, ha tenido una pérdida de menos un 3%, en los últimos 6 meses ha tenido una pérdida de un menos un 8%, en los últimos 3 meses ha tenido una pérdida de un menos 4% y en el último mes ha dado una utilidad de un 12.22%. Este es el ETF SOO que replica el SP500 multiplicado por 2. Si nos vamos a ver, por ejemplo, el Nasdaq tiene también su ETF apalancado por 2, que sería el QLD, y notemos el rendimiento de este. En los últimos 10 años ha dado un rendimiento promedio anual del 27%. Este ha sido el rendimiento de los últimos 5 años en promedio, de los 3 años, y ustedes aquí van a poder venir y ver toda la información de estos ETFs. Hay otro ETF que multiplica por 3 el SP500. Yo no recomiendo invertir en este ETF. Pues bueno, quienes sean traders de pronto lo pueden usar. Ya tiene bastante riesgo. Notemos que en los últimos 10 años el rendimiento anual compuesto en promedio ha sido de un 21.59%. En los últimos 5 años ha sido de un 30%, en los últimos 3 años de un 20%, y aquí pueden ver todo su rendimiento en los últimos años. Notemos que en el último mes ha sido de un 18%. ¿Por qué? Porque el mercado estuvo cayendo y después de la caída ha tenido una buena recuperación. Por eso en las caídas se vuelve interesante invertir en estos ETFs. Y el ETF del Nasdaq apalancado por 3 lo van a encontrar con el ticket TQQQ. Y este está apalancado por 3. El rendimiento de este ETF en los últimos 10 años ha sido de un 31% de forma anual en promedio. En los últimos 5 años aquí lo podemos ver, en los últimos 3 años aquí lo podemos ver. Y ustedes ya saben el por qué estos ETFs, entre más apalancamiento tienen, suele haber mayor volatilidad en los rendimientos de estos ETFs, debido a que cada vez que un índice de estos cae, la recuperación tiene que ser mucho mayor para poder llegar al punto inicial. En mi opinión personal, antes de invertir en ETFs apalancados, debes entender muy bien cómo funcionan. Esto no es un ETF cualquiera, debes esperar una buena oportunidad, una caída fuerte, esperar a que el mercado muestre señales de recuperación, y ahí sí, ahí es donde uno puede empezar a invertir en un ETF apalancado. Todo esto te lo digo para que no te metas pensando que invertir en ETFs apalancados es una estrategia mágica y que vas a multiplicar por 2 o por 3 tus ganancias. También puedes multiplicar tus pérdidas. Estos ETFs bien usados pueden ser útiles, pero mal usados puedes terminar perdiendo mucho dinero. ¿Te gustó este contenido? Suscríbete al canal porque se vienen más videos donde te explico cómo sacarle el máximo provecho a tus inversiones. Y si quieres conocer el ETF más rentable de los últimos 10 años, ojo, sin ser apalancado, te voy a dejar este video aquí abajo donde te revelo todo sobre este ETF. Solamente tienes que dar clic y nos vemos allá. Y recuerda, no se invierte para el presente, se invierte para un mejor futuro.